A continuación, Toma tu luz. En el Ministerio del Kyrios estamos muy contentos de tener su amable compañía en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Como siempre, el Señor nos pondrá esos temas que nos ayudarán para nuestro diario vivir y nos harán ir reflexionando, tomando más fortaleza e ilusión en la palabra del Señor y en tener esa relación íntima con Él. Hoy nos acompaña el hermano Enrique Ponza para seguir reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Como siempre, hermano, vamos a iniciar nuestro programa en las manos del Señor y lo hacemos poniéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por darnos esta nueva oportunidad de seguir reflexionando en la palabra que tú nos mandas, en esa palabra que nos da luz y esperanza. Ayúdanos a tener la revelación del Espíritu Santo y a que nuestras voces obren en beneficio para aquellos hermanos necesitados. Que tu Santo Espíritu guíe nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra ilusión y nuestra forma de vivir, de actuar y de reflexionar sobre su palabra. Gracias por amarnos tanto y gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros días y en aquellos momentos difíciles levantarnos en victoria. Te ponemos este programa en tus manos y en tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, mi hermano Boris, estamos a punto de vivir un proceso importante en nuestra vida. Hasta el momento nosotros hemos conocido al Padre y hemos conocido a Jesús, pero viene el momento de la ascensión donde tenemos que hacer Señor y Mesías a Jesús y levantarlo en gloria en nuestra vida. Pero eso nos lleva a nosotros a tomar la decisión, como decíamos en los programas anteriores, a hacernos hijos de Dios. Y entonces tenemos la promesa del Espíritu Santo, ¿ya? Que es parte importante que nosotros tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a relacionarnos. Y entonces dice, pone una condicionante: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me dispongo a obedecer, me dispongo a entender y me dispongo a creer y me dispongo a vivir el proceso de la normativa de vida que tenemos. Por ejemplo, usted cuando era novio de Daisy tenía unas obligaciones. Cuando tomó la decisión de ser esposo, adquirió otras decisiones y otras obligaciones. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Ya? Si yo voy a tomar la decisión ya de tener una relación personal con Cristo Jesús y de vivir su palabra, tengo que estar convencido, dispuesto y decidido a obedecer. Por eso en Isaías, cuando él llama y dice, ven pues y disputemos, los pecados los vamos a perdonar, eso no hay problema. ¿Ya? El problema es, te pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer? Porque esta es la parte más difícil. ¿Ya? Esta es la parte que más nos cuesta, y como entiende Dios Padre el proceso de que a nosotros es la parte que más nos cuesta, entonces el mismo Jesús dice, yo le pediré al Padre que les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce.
Y esta es una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el espíritu que nos está prometiendo Jesús ahí es el mismo espíritu que resucitó a Jesús a la victoria. Y es la herencia que como hijos de Dios, dice Romanos, la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 8, recibimos al momento de declarar al Padre y decirle al Padre que queremos nosotros hacernos hijos de Él. Entender esta parte y descubrir esta parte del Espíritu prometido para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque Él dice que Él va a venir y nos va a revelar, va a tener 3 funciones importantes: revelarnos, conducirnos y dirigirnos en la vida. ¿A través de qué? De los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que descubrir y tenemos que caminar y entender que Él va a ser nuestro consolador y nuestro ayudador, y que Él quiere también traer una función en nuestra vida que quiere desarrollar, que quiere darnos. Y una de las principales y la principal tarea que Él trae es revelarnos la verdad, para que a través de conocer esa verdad llamada Jesús en mi vida, yo pueda tener esa libertad verdaderamente. ¿A través de qué? De entenderlo y conocerlo verdaderamente. Sí, es algo increíble que usted mencionaba en este versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante, que nos decía usted precisamente, el mismo Jesús nos empieza a decir: si me amáis, vas a obedecer. Y es que entender esa parte que uno va a obedecer por amor, como usted bien me decía a mí el ejemplo con mi esposa, y uno muchas veces adquiere compromisos, pero es por amor. Hay un sacrificio también de uno. ¿Sacrificio a qué? A la soberbia, al egoísmo, a desprenderse de mi autosuficiencia, y ahora amar al Señor, pero obedecerlo. Es encontrar esa sencillez, esa humildad dentro de cada uno de nosotros, porque de verdad obedecer requiere humildad y requiere sencillez. Pero el Señor precisamente nos dice: y va, ahora está bien, están dispuestos a obedecer, pero ¿qué vamos a obedecer? Y Él nos pone los mandamientos como primera parte. Y muchas veces cuando nosotros vemos los mandamientos, nosotros pensamos que el Señor dejó los mandamientos para nosotros como una forma de tenernos controlados, como una forma egoísta, como una forma de tenernos esclavizados. Pero eso realmente es pensar sin objetividad, es pensar nosotros de alguna manera en la debilidad del pecado, porque realmente los mandamientos vienen a darnos libertad, vienen a darnos, como bien decía usted, una dirección. Pero que ahora cuando el Señor nos dice: bueno, si me aman van a cumplir mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les dé un consolador. Cuando el Señor dice: les voy a rogar al Padre para que les dé un consolador, entonces el consolador es el que va a venir a darnos sentido realmente de las cosas, porque aún con el Padre y con el Hijo, nosotros todavía como que tenemos cierta dudita, como que tenemos muchas interrogantes, como que no estamos convencidos completamente. Pero este consolador es el que nos va a dar el convencimiento completo de que la palabra del Señor es para hacernos vivir de una forma diferente, de una forma libre, de una forma con mucha fortaleza, de una forma con mucha ilusión. Y entonces así es como nosotros debemos de entender la palabra. Debemos de refugiarnos en estos mandamientos como una forma diferente de vivir. Y es que de verdad, cumplir los mandamientos no es tarea fácil, es tarea complicada, pero va a requerir de todo mi esfuerzo, de toda mi ilusión, de toda mi esperanza para que yo logre cumplir esos mandamientos. Aunque muchos me digan: es que vos tan raro que sos, es que vos tan diferente. Sí, yo quiero ser raro, yo quiero ser diferente, porque quiero ser obediente a la voluntad del Señor, porque sé la riqueza que va a haber en obedecer esa voluntad del Señor, y sé el premio mayor me voy a ganar al cumplir la voluntad del Señor. Y esa es la grandeza de encontrar esa riqueza en esta palabra que hoy nos ofrece el Señor.
Por eso él pregunta, dice, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo los mandamientos. Y nosotros nos vamos a un montón de ir a descubrir un montón de mandamientos. Pero dice el Señor, empieza por el primero. Empieza por el primero. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Dice el Señor tu Dios. Dice el Señor tu Dios. ¿Por qué nosotros no hemos descubierto eso? Porque no hemos vivido la fiesta que viene de hacer a Jesucristo Señor y Mesías de mi vida. Cuando yo entienda que Jesucristo es el Señor y Mesías de mi vida, voy a entender quién es el que me está dando el primer mandamiento. ¿Ah? Dice el Señor tu Dios. ¿Ah? Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Entonces, no me tengo que ir a buscar otra. El pretexto es que son demasiado difíciles. Pero si no vivo el primero, no voy a vivir el 10º. Es imposible vivirlo. Entonces, por eso es que entendiendo esta parte, por eso es que dice él que él no nos va a dejar huérfanos. Y entonces conocerán quién vive con ustedes y estará en ustedes, porque esta parte es bien importante. Vivirá con ustedes y estará en, no quiere decir en, quiere decir dentro de mí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar dentro de mí. Y ese Espíritu Santo es un caballero. Por eso es que nos reta a que edifiquemos ese templo del Espíritu Santo que Él quiere que seamos. Porque si nosotros no nos disponemos a crear ese Espíritu Santo, no podemos vivir esta parte de la promesa. No podemos, ese templo del Espíritu Santo, no podemos vivir esa parte de la promesa. Y ese es el reto importante, ya que nosotros aprendamos a vivir. Por eso es que a mí yo admiro mucho la conducta del Espíritu Santo, porque cuando Él siente que no estamos en una buena relación, Él se hace a un ladito para que no blasfememos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta parte nos cuesta a nosotros, por eso es que la fiesta que viene de inmediato es la de hacer Señor y Mesías a Jesús, reconociéndolo en victoria como resucitado, y la siguiente a los 10 días es recibir esta promesa del Espíritu Santo, recibir esta bendición del Espíritu Santo y vivir esta experiencia del Espíritu Santo. Pero para vivir esta experiencia del Espíritu Santo tenemos que haber dado un paso de amor, que es declararme primero hacer Señor y Mesías a Jesús, y después tener la oportunidad y querer verdaderamente hacerme hijo de Dios para recibir esa promesa del Espíritu Santo. Y entonces, recibiendo esa promesa del Espíritu Santo, me puedo declarar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que solo los que reciben al Espíritu Santo son declarados y pueden ser llamados hijos de Dios. Esta parte, entendiendo este proceso, y entonces vamos a recibir esa revelación, esa conducción y esa dirección de ¿qué? De la verdad llamada Jesús en nuestra vida, para que entonces entendamos mejor el proceso del plan de salvación por un lado de Jesús y de dirección por un lado del Espíritu Santo que el Padre ha desarrollado para cada uno de nosotros. Y es que precisamente cuando usted manifestaba que esto es vivir la experiencia, es vivencial, y entender que cada uno tiene esa experiencia muy diferente a la de otros, ¿verdad? Entonces cuando uno pues tiene como la iniciativa de querer vivir esa experiencia, quiere esa iniciativa de dar ese primer paso, de querer hacer la voluntad del Padre, de obedecer, entonces por eso el Señor nos dice siempre en su palabra, ¿verdad? Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Y esta parte de todo lo demás será añadido, por eso precisamente el Señor nos manda a este Consolador, nos manda a que esté junto a nosotros para siempre, dice el Señor. Pero entendiendo que a veces de alguna manera nuestra debilidad humana
nos hace caer en algunos procesos en los cuales nos apartamos del Señor y en las cuales, digámoslo así, no podemos edificar el templo del Señor. Pero precisamente cuando yo tomo la decisión de ir caminando con el Señor, de dejar que Él me conduzca, de dejar que Él me dirija, entonces así es como también yo voy a ir edificando ese templo del Señor. ¿Y qué tanta disposición tengo yo para ir edificando este templo para el Señor? Esa es la importancia de ver. En el programa anterior precisamente veíamos que también nosotros debemos de ser moradas para el Señor. Pero imaginémonos, si el Señor nos está preparando un palacio para nosotros, ¿cómo nosotros podemos tener esa fortaleza de preparar un castillo para el Señor? Por eso bien decía usted que viene algo muy importante y es el reconocer al Señor como ese Mesías, como ese Salvador. Porque si yo no lo reconozco, ¿qué templo quiero preparar yo para Él? Voy a hacer, la verdad que una morada así bastante sencillita y forradita con nylon o forradita con láminas humildemente, y está bien, pero que esta morada sea con toda la disponibilidad de obedecer la voluntad del Señor, de ir caminando en el camino del Señor y de ir esforzándome en cada momento yo de cumplir esa voluntad, de sentirme dirigido y conducido por parte del Señor y de esperar con ilusión ese espíritu que el Señor me quiere regalar, ese espíritu consolador que Él quiere mandar para edificarme, para agradecerme, para poder restaurar toda mi vida y hacerme una mejor persona. Por eso es que en este Evangelio, digamos, la primera vez que se hace la mención de la Santísima Trinidad es en el Evangelio según San Mateo. Pero quien hace la mejor relación de la Santísima Trinidad para que entendamos que Dios es trino y es uno, y que entendamos cada una de las funciones, es el Evangelio según San Juan. Porque es la primera vez que entendemos de verdad la Santísima Trinidad como tal. Porque entendemos cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, pero el Consolador, también que es Dios, va a ser revelado y dirigido a cada uno de nosotros. Y entonces por eso es que luego Él nos hace otra revelación, ¿ya? Y dice que cuando venga el Consolador yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre y Él testificará acerca de mí. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu de Dios? Primero, darnos esa revelación, darnos esa conducción, darnos esa dirección en la vida. Segundo, es entender que Él quiere derramar esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que a través de esa revelación en la sabiduría podamos entender que estamos equivocados, pensar y considerar cosas diferentes. Y nos otorga consejo. ¿Ya? Y nos otorga ese consejo, y entonces en la revelación Él quiere darnos ese entendimiento. Por eso es que en Jeremías 9:23 dice, si de algo te vas a vanagloriar, es de conocerme y entenderme. Porque es únicamente a través de esta revelación. Y entonces cuando entendemos el proceso, descubrimos el proceso, entonces Él se revela en el don de ciencia. Y entonces dice, wow, esto es lo que estoy descubriendo. Esta es la grandeza de lo que estoy descubriendo, entonces nos da el discernimiento. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que el Espíritu de Dios nos va a enseñar esa verdad y no nos dice de primero ámalo, sino nos enseña a entender los procesos. Nos da esa fortaleza y hasta después nos dice, bueno, respételo, dale su valor, danos esa oportunidad de ser, llévanos a ese proceso y caminemos en ese proceso. Y entonces entendemos que en nuestra vida vamos a poder rectificar, restaurar, limpiar y redimir muchas cosas, pero por sobre todas las cosas vamos a tener mejores decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque vamos a ser fortalecidos, vamos a ir comparando cada decisión y cada resultado y vamos a fortalecernos en la confianza hacia Él, en la credibilidad hacia Él y en el conocimiento hacia Él. No, y de alguna manera el Espíritu Santo nos va a ayudar a precisamente cuando tomemos decisiones, cuando nuestras actitudes
las tengamos que poner en práctica, pues ir cambiando. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a asemejarnos más al Señor, a asemejarnos más a Jesucristo y vivir una vida plena. Por eso también yo decía, el Espíritu Santo viene a darle sentido a todas las cosas, porque como nos lo dice en el versículo 26 el mismo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón: pero en la palabra del Señor decía tal cosa. Entonces yo voy a tratar de apegar mis decisiones, a tratar de apegar mis esfuerzos a vivir esta palabra, que al final no es una palabra muerta, sino que al contrario, es una palabra viva y eficaz, y que el Espíritu Santo es el que me va a ir dando a mí esos destellos de sabiduría para que yo pueda encontrar esos versículos que me encaminen a ir, primero, direccionando mis pasos, y segundo, siendo convincente y constante en ese caminar para ir dirigidos hacia ese propósito maravilloso. Porque aquí, precisamente, cuando nosotros decimos caminar, debemos de tener claro hacia dónde vamos a caminar, cuál es nuestro objetivo. Y entonces, cuando nosotros lo visualizamos, ponemos toda nuestra disponibilidad y nuestro esfuerzo a dirigirnos hacia ese punto. Pero que nos va a ayudar a que no nos perdamos en ese caminar es precisamente el Espíritu Santo, que le va a ir dando ese sentido a nuestro caminar y a nuestro esfuerzo. Eso que usted dice lo complemento, y esta enseñanza me retrocedió hace muchísimos años en mi vida. ¿Por qué razón? Porque ya no me recordaba de la cita de 2 Corintios capítulo 13, el saludo final de Pablo a los de Corintios. Yo la usé mucho tiempo en mi vida, porque yo me la rezaba a mí mismo y me la pedía a mí mismo. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes todos los días. O sea, entender esa riqueza de ese versículo, esa grandeza de que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre, entenderlo todos los días, y la comunión del Espíritu Santo sea una fortaleza todos los días, sea una bendición todos los días, sea un estilo de vida, y sentir esa presencia de la Santísima Trinidad como tal. Me hizo recordar, ya tenía de verdad muchos años de que no he vivido, y creo que es un momento, por algo me lo puso el Señor en este programa, porque es volver a retomar eso, es volver a sentir esa relación personal con la Santísima Trinidad, es volver a entender ese proceso de la obra que Él quiere, entender esa gracia, entender esa visión, entender ese caminar, entender esa circunstancia. Y por eso dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo de sí mismos, sino que servían a ustedes, hablaban de las cosas que ahora les es dado, ¿ya? Y que el Evangelio, por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. O sea, de verdad, yo bendigo al Espíritu Santo por esta revelación de volver a retomar esta parte de mi vida, porque volver a decirle que el amor del Padre, que la gracia de Jesús, el amor del Padre y esa común unión con el Espíritu Santo sea de verdad todos los días de mi vida una realidad en mi vida. Es vivir con la Santísima Trinidad, y entonces nos da una revelación de ubicación para identificar que todo lo que le pidamos al Padre se lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, y que la mejor revelación que podemos ir dando para ir solucionando, entendiendo y procesando muchas de las cosas es a través del Espíritu Santo. Y cuando entiende uno esta parte y entra al reino del trono de Dios,
bajo esa custodia del Espíritu Santo, acompañado con Jesús, y Él a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, es algo maravilloso. Otra vez volverlo a tomar. Yo le doy gracias en este programa verdaderamente al Señor por volverme a hacer retomar esta bendición, a hacerme entender de esa gracia, de vivir cada día esa Santísima Trinidad. Ya no solo Jesús, ya no solo el Espíritu Santo, sino esa Santísima Trinidad todos los días como una realidad de nuestra vida. Y es que de verdad hacer a esa Santísima Trinidad una realidad es también entender que cada uno digámoslo así, de los integrantes de esta Santísima Trinidad tienen diferentes actividades, podemos decirle, para cada uno de nosotros, pero que unidos realmente lo que quieren es lograr nuestra salvación. Pero vivir esa salvación día a día, estar motivados, estar ilusionados de verdad, va a traer mucha paz y mucho regocijo en nuestros corazones. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos ha dicho que viene a darnos, es esa paz que precisamente cuando nosotros la sentimos, de verdad es una riqueza, es una maravilla en nuestras vidas, porque vamos a tener claridad en nuestro caminar, vamos a tener una mejor visión y entonces vamos a poder visualizar de mejor manera ese propósito de nuestras vidas, y de verdad le vamos a encontrar nosotros mismos nos vamos a reencontrar con ese propósito. Ya no vamos a andar como que deambulando viendo a ver qué sale, sino que vamos a tener la certeza de que vamos a dirigir toda nuestra visión hacia un punto perfecto, hacia un punto objetivo en el cual el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. Por eso, hermanos, y a este hermano Boris, la mejor despedida que nos podemos dar de este programa es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes en la bendición y en la unción que el Padre quiere vivir para con nosotros, y que sea una realidad de nosotros motivarnos a que cada día este versículo, 2 Corintios 13:14, apunte, 2 Corintios 13:14, sea una victoria, una realidad de vida en nuestra vida, porque yo recuerdo cuando la viví, fue grandísima, y hoy la quiero volver a retomar en el nombre de Jesús y por amor al Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado nuevamente en este programa. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga fortaleciendo a cada uno de los que necesitamos esa fortaleza y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento.